Ya. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Por favor, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ya. Lo que vamos a trabajar hoy día, jóvenes, va a ser vamos a trabajar con la ley de Faraday, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. Dice, introducción al electromagnetismo. Ya hemos visto qué es el electromagnetismo, ¿no? Es la producción de corriente eléctrica por campos magnéticos. Vamos a trabajar eso ahora. ¿Cuál es nuestro objetivo, no? Campos magnéticos variables con el tiempo, ¿no? O sea, con respecto al tiempo, ¿ya? A las corrientes eléctricas producidas mediante campos magnéticos, o sea, conocido como la ley de Faraday. Se le llama corriente inducida. Desde ese entonces, el fenómeno consiste en generar campos eléctricos a partir de campos magnéticos. ¿Cómo podemos generar un campo eléctrico a partir a partir de un campo magnético, ¿no? Variable, ¿no? Se denomina inducción al electromagnetismo, ¿no? Bueno, acá. Lo que vamos a trabajar es con el flujo magnético, ¿no? El flujo magnético se nota por eso, ¿no? Flujo es la cantidad de líneas que pasan en un área, ¿no? A eso se denomina flujo magnético, igual que un campo magnético. Es el número de líneas que introduce, es el número de líneas de introducción que atraviesan normalmente a una superficie, o sea, en forma perpendicular. Y hemos dicho, ¿no? Que está denotado allá, el flujo magnético es igual al campo magnético por el área, ¿no? Por el área. Ahora, si vamos a ver si el área ya no va a ser en forma perpendicular, entonces va a tener que ver un área, un ángulo, ¿no? Es como decir, ya sabemos, ¿no? Tenemos nosotros una pequeña superficie, digamos acá, mejor lo dibujamos así, tenemos una pequeña superficie, digamos por acá, ¿no? Lo que vamos a hacer, dice, es un campo magnético, ya no eléctrico, un campo magnético que va a atravesar supongamos que va a atravesar a esta superficie. Pero sabemos que lo que va a atravesar va a ser en forma perpendicular, igual que el campo magnético, ¿no? En forma perpendicular, ¿sí o no? Acá está atravesando el campo magnético. Y es similar al campo, al flujo, al campo eléctrico, ¿no? Ahí está. Digamos, acá no está atravesando. Muy bien, entonces eso va a ser, ¿y qué va a ser el flujo? El flujo va a ser, profesor, acá justamente que el flujo magnético, es decir, el campo magnético, a estas líneas que van a atravesar se le va a denominar el campo magnético, ¿no? Ya sabemos nosotros. Y esto va a ser el área, ¿no? Área, pero obviamente que tiene que entrar en forma perpendicular, ¿no? Perpendicular, ¿no? Acá ya no, se supone que ya debe estar saliendo por acá, ¿no? Solo que no se ve. Ahora, muy bien, Guise. Entonces, ¿qué dice acá? El flujo magnético es igual al campo net por el área, ¿sí o no? Ahora hemos dicho, si es que no va a ser en forma, es que no va a estar de repente, ¿cómo se llama? No va a estar perpendicular al plano, justamente, ¿qué va a hacer acá? Entonces vamos a tener que usar un ángulo, ¿no? El ángulo fijo. Si la superficie encuentra en un plano diferente, dice acá. Muy bien, ¿sí o no? Ahora dice, vamos a ver nosotros ¿qué significa la ley de inducción de Faraday, ¿no? O sea, ¿qué significa la ley de inducción Faraday? Bueno, un campo magnético variable induce una fuerza electromotriz en la bombilla, en la cual provoca una corriente inducida. Dice, un campo magnético variable induce a una fuente, un FEN, o sea, una diferencia de potencia, ¿no? FEN, en un circuito colocado cerca del proporcional a la variación de un flujo magnético. Además que la fuente o la FEN, Ingeniero, sí, sí, dime, se ha congelado. O está congelado. sea, sí, Oye, ¿qué ha pasado? Yo no he apretado. ¿Y ahora sí? ahora sí. Ya, de nuevo, ¿de dónde se ha congelado? Tienen que avisarme, por eso les digo. Ya, muy bien. Bueno, lo que vamos a trabajar es similar al campo magnético. ¿Qué hemos dicho que el campo magnético
justamente lo que va a atravesar a una superficie en forma perpendicular, ¿verdad? Muy bien, esto va a ser el área de la superficie, ¿no? Muy bien, pero el campo magnético va a atravesar en forma perpendicular, ¿no es cierto? Acá está atravesando en forma perpendicular. Entonces, a esa línea de flujo, a las líneas que va a pasar, a eso se va a llamar el flujo magnético, ¿no? Es similar al flujo eléctrico, ¿sí o no? Entonces, ¿y qué está denotado? Allá, el campo magnético por el área, ¿no es cierto? Ahora, pero tú te das cuenta que el campo magnético, necesariamente, jóvenes, tiene que ser perpendicular al área, ¿no es cierto? Al área, ¿sí o no? Al área, ¿verdad? Al área. Para que tú que puedas resolver, ¿sí o no? Ahora, obviamente que son perpendiculares, ¿no? Entonces, si es que no va a ser, entonces tienes que darle la forma que sea perpendicular para que tú determines el flujo. Bueno, acá, entonces, si nosotros calculamos, agarramos la diferencial acá, la diferencial, me dice la diferencial. ¿Cuándo ocurre la diferencial? De repente, cuando va a ser variable el área, ¿no? Va a haber, el flujo también va a ser variable. El área, pero va a ser variable, ¿sí o no? El flujo más bien va a ser constante. Entonces, lo que va a variar va a ser la diferencial del área. Entonces, igual, entonces el flujo magnético también tú puedes la integral del flujo eléctrico, pero magnético, por la diferencial o la variación, ¿no? O también la variación, ¿no? La diferencial del área, eso te estoy diciendo. Ahora, muy bien, lo que vamos a trabajar es la ley de Faraday, ¿no? En qué consiste, jóvenes, la ley de Faraday? La ley de Faraday consiste en contra, o sea, sino producir corriente eléctrica a partir de un campo eléctrico. Ya dice acá, mira, la ley de Faraday, la ley de inducción de Faraday, dice acá, es un campo magnético variable, inducida, induce una fuerza electromotriz en una bombilla en la cual provoca una, una corriente inducida. O sea, un campo magnético variable, dice, inducida a una FEN en un circuito colocado cerca de él, proporciona a la variación un flujo eléctrico. Además, la fuente, ¿no? Inducida es directamente proporcional al número de vueltas que tiene la bombilla. ¿Entiendes? Mientras más vueltas tiene, entonces de repente va a ser, ¿no? De repente va a almacenar más flujo eléctrico. A ver, yo estoy viendo más o menos acá un ejemplo para que lo puedas observar. Estaba viendo, ¿no? Las imágenes. Por ejemplo, yo tengo una imagen acá. Mira, dice. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dice, acá vamos a poner una variación de potencia acá en este punto. Es lo que va a medir simplemente la intensidad de corriente, ¿no? Esto va a ser la bombilla. Es una bombilla. ¿Qué es una bombilla? Que justamente va a haber acá, digamos, el número de vueltas. De repente puede ser, digamos, de cobre, ¿no? Entonces, esto va a ser una bombilla. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a inducir, o si no, vamos a introducir un imán norte acá, norte-sur acá. Ahora, obviamente que este imán, jóvenes, está saliendo el campo magnético, mira, en esta dirección. Mira, en esta dirección. Ahora, mira, ¿qué pasaría? Mira, acá nos observamos la bombilla. Esto va a ser, digamos, acá. Esto va a incrementar la corriente. Cuando va a estar acá, va a ser cero. Y cuando va a bajar, va a disminuir la corriente. ¿Me pueden observar, por favor? Entonces, en la figura 1 me está diciendo que cuando aumenta, mira, está aumentando, porque la velocidad está yendo en el sentido, ¿no? Es la velocidad, digamos, con lo que está introduciendo el campo magnético, o sea, el imán. Pero si nosotros observamos, esto va a ser la fuente, ¿no es cierto? Es la bombilla. Entonces, si nosotros vamos a introducir esto, entonces se va a generar un campo magnético. Va a ser. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Entonces dice que el campo magnético, la corriente que va a inducir este campo magnético, está induciendo, entonces va a generar un campo de inducción acá. O sea, va a generar o sea, en otras palabras va a generar corriente, en otras palabras, ¿no? Pero que esté en el sentido, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que yo simplemente el campo magnético, ¿cómo se llama? El imán, como se puede decir, como conocemos nosotros, el imán lo dejo quieto. ¿Qué pasaría?
Si nos damos cuenta en el experimento número 1, está en movimiento y yo lo estoy acercando, ¿no? Entonces está generando un campo, o sea, corriente, ¿no? Pero en este caso, yo no lo estoy, simplemente lo estoy dejando cerca de él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mira, lo que está midiendo la corriente es cero, o sea, ¿verdad? Cero, mira, no hay... O sea, ¿qué significa? De repente las líneas que entran deben ser igual a las líneas que salen, por eso de repente es igual, se equilibra acá, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo lo voy a sacar? ¿No? Si lo voy a sacar. Si yo lo voy a sacar, jóvenes, acá, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, ya, profito. Lo que voy a sacar, entonces la corriente va a disminuir acá, porque es cero, ¿no? Va a disminuir. Entonces, ¿qué significa? Va a haber un desbalance. Pero mira, ¿cómo será, no? En la naturaleza, para que hay un desbalance, para que haya un equilibrio, entonces la misma bobina va a tener que generar su propia inducción, o sea, su propia corriente, para que compense. Ahora, mira, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Entonces. Ahora, primeramente, mira, primeramente, acá sí te lo voy a explicar. La corriente, el campo magnético está yendo en este sentido, ¿verdad? El campo magnético está yendo en este sentido, ¿verdad? Es el campo magnético, pues, acá, en el primer caso, ¿no? Acá, es el campo magnético. Ya lo voy a explicar en este ejemplo. Ahora, en el segundo caso, la corriente eléctrica debe ser cero acá. ¿Qué significa? Que el campo magnético que está generando va a ser igual al campo inducido, que obviamente que este señor va a generar un campo dentro. Por ejemplo, a ver, de repente no lo podemos ver acá. Mira acá. A ver, una bombilla es más o menos, tiene sentido, ¿no? Yo voy a poner así. Ya, ¿no? Pero en la bombilla, jóvenes, hay esto, ¿cómo les puedo ver? Entonces, hay de repente líneas, ¿no? O sea, se envuelve alambre, ¿no? Digamos de cobre, pero de otro color lo voy a poner, de azul, de repente acá. Entonces, esto así va a ser. Hay varios alambres, ¿no? Es una bombilla, pero en la radio lo que tenemos, todo digamos, electrodomésticos. Entonces, eso va a ser la generación, ¿no? Una bombilla. Entonces, lo que se va a generar, jóvenes, va a ser dentro de esta área. Entonces, obviamente, va a tener un grosor, va a tener un área determinada esa bombilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros vamos a introducir dentro de esta bombilla, dentro de esa bombilla, un imán, obviamente que el imán tiene campo magnético. Lo que va a hacer, va a producir su propio, pero ¿cuándo va a producir su propio? Cuando justamente eh, eh, al momento de ingresar ya está. O sea, si el campo magnético, jóvenes, está yendo en este sentido, entonces la propia bombilla va a generar su campo magnético también acá, va a inducir su campo magnético. Pero el campo magnético va a ser en sentido contrario al campo magnético del imán. Entonces también, entonces, ¿qué sería acá? Lo poner acá en sentido contrario acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Entonces, esto va a ser el campo magnético, digamos, de la bombilla, o del condensador, ¿no? De la bombilla. Ahora, en este caso, ¿qué va a hacer acá? En este caso, cuando va a haber, supongo que las fuerzas que va a estar adentro, acá dentro de eso, o no, se está acercando, va a estar el campo magnético, se va a equilibrar con el campo magnético de quién? De la bombilla. ¿Me entienden? Ahora, pero si nosotros lo jalamos, lo sacamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Si yo me doy cuenta, ¿cómo será este sistema, este circuito? Es como un pequeño circuito. Entonces, la corriente del campo magnético, obviamente, sigue yendo, no es porque estoy sacando, va a ir el campo magnético en dirección contraria. El campo magnético sí va a ser en este sentido, ¿no? Sí va a ser en ese sentido, el campo magnético. Pero, va a haber un pero acá, ¿no? Entonces, este es el campo magnético, ¿no? Pero ahora, mira, ahora, el campo magnético que está generando esta bombilla ya no va a ser mejor, porque justamente, mira, si es que yo lo voy a introducir acá,
Mira, lo voy a acercar a la bombilla, se va a generar una carga. Entonces va a haber un campo eléctrico. Pero la bombilla, obviamente que este campo, obviamente que este instrumento, esta bombilla, también va a generar su propio campo eléctrico dentro de esto, ¿no? Dentro de la bombilla. Entonces está generando un campo. Ese campo se va a generar una diferencia de potencia. Entonces, si nosotros conectamos esto a una bombilla, a una resistencia, digamos, una resistencia incandescente, una bombilla, entonces puede ser hasta que prenda la luz, ¿no? Así. No sé, ¿no? Así, más o menos, podemos hacer un experimento, ¿no? Entonces, eso va a ser. Ahora, pero acá estamos en este caso. ¿Qué pasaría si nosotros lo vamos a alejar? Dice, ¿no? Si nosotros lo vamos a alejar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este sistema, entonces va a carecer de campo eléctrico. Para que no carezca, entonces simplemente para que compense, el campo eléctrico va a ir en la misma dirección, ya no va a ser contrario, ¿no? En la misma dirección, así, ¿no? Le ponemos otro colorcito si es posible. En la misma dirección de quién? Del campo magnético. ¿Me entiendes? Ahí va a ser. Es cuando justamente vamos a tener que salir. Así. En la misma dirección, o sino de la bombilla o de la espiral, ¿no? De la espiral, sino espiral. ¿Me entiendes? Es cuando justamente, ¿quién? Es cuando justamente se va a sacar, se va a sacar. Está saliendo, ¿no? Vamos a ver ecuaciones. Esto en forma matemática tenemos que resaltar, ¿no? Yo solamente quiero que vean el experimento, ¿no? Cómo funciona, en qué consiste la ley de Faraday, ¿no? Entonces, la ley de Faraday consiste justamente en generar una diferencia de potencia, o sea, en generar una fuente. ¿Mediante qué? Mediante un campo magnético, ¿no es cierto? Mediante un campo magnético. En eso consiste la ley de Faraday, ¿cierto? Ya, vamos a borrar todo esto para... bueno, muy bien, acá está todo lo que está, ¿no? Es lo que hemos hablado. No es igual que las clases presenciales, pero ya por lo menos. Si hay alguna duda, para seguir, ¿no? Me la hacen saber, ¿no? Bueno, acá. Bueno, acá. El alumno, ¿no? Comprende el concepto de inducción electromagnetismo, electrostática, ¿no? Electromagnética, perdón. Y comprobará las causas bajo los cuales presentan este fenómeno, ¿verdad? Ahora, eso lo podemos ver, ¿no? Sería bueno en el laboratorio, pero no, ahora de repente podemos buscar laboratorios virtuales, ¿no? Bueno, vamos a videos. Dice, comprender y aplicar el concepto del flujo magnético. Dice, demostrar que puede obtenerse una diferencia de potencia a partir del campo magnético. Ahora, cuando ya va a haber una diferencia de potencia, jóvenes, entonces va a generar una fuente y deducir las condiciones bajo las cuales ocurre este fenómeno, ¿no? Acá. Comprender el concepto de fe inducida. ¿Cuál es el concepto de fe inducida? Es cuando nosotros se va a inducir una diferencia de potencia. ¿Gracias a quién? A la fuerza magnética, a la inducción de la fuerza magnética. ¿Sí o no? Dice, deducir la relación que existe entre la diferencia de potencia inducida en una bombilla y el número de espirales de este. ¿Qué significa? Mientras más espiral, o sea, más vuelta le es de alambrito a la bombilla, tiene la capacidad de repente de generar más campo eléctrico, ¿no? Establecer la ley de Faraday y la ley de Lenz. ¿Qué es la ley de Lenz? Ahorita lo vamos a ver. A partir de los fenómenos observados, ¿no? Explicar la ocurrencia de diversos fenómenos con base a las aplicaciones de la ley del punto anterior. Es lo que vamos a trabajar, ¿no? Aquí es lo que vamos a hablar, ¿no? Es lo que he hablado, ¿no? ¿Qué significa? Es cuando justamente lo voy a introducir, lo voy a acercar a esta bombilla, a esta espiral. ¿Por qué espiral? Porque justamente está rodeado de esto, ¿no? De alambre, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que va a haber una diferencia de potencia. Y como se va a generar una diferencia de potencia, entonces va a haber una corriente inducida que va a prender, ¿no? Que va a haber una diferencia de potencia que va a hacer prender de un circuito, qué sé yo, una radio.
Ya, en este caso va a ser cero, que hemos dicho, porque no va a estar en movimientos. ¿Qué significa? Mira, hay una condición una importante, que va a depender de la velocidad con lo que nosotros lo estamos acercando. Acá, por ejemplo, está quieto, pero no lo estoy moviendo, entonces, ¿qué significa que está marcando en cero? Pero en este caso lo estoy sacando, entonces la corriente está bajando, ¿no? Bueno, en este caso va a haber una ecuación. Ahí vamos a explicarle todo lo que está hablando. Lo voy a tener que escribir. Ahí lo escribimos y si no, lo... Ahí vamos a ver ya. Mira, ¿qué dice? La ley de Faraday, la ley de introducción a la ley de Faraday. ¿Qué significa? Ah, entonces mira acá. Va a ver acá. ¿Qué es el flujo? Hemos visto qué es el flujo. El flujo, profesor, acá es la integral del campo magnético por la diferencial del área. ¿Sí o no? Eso nosotros sabemos allá. ¿No es cierto? Ahora, qué es E? Es la fuente inducida por el campo. ¿Qué sería acá? Ah, simplemente va a ser la integral, no, la razón de cambio también se conoce, o si no, la razón de cambio de quién? Del flujo con respecto al tiempo. O si no, la derivada, ¿no? Si no, la razón de cambio, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, pero va a haber acá, y esto va a ser igual a quién, a n. ¿N quién? N por la razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Donde n va a ser el número de vueltas que tiene esa espiral, o tiene que esa bobina, ¿no? B es constante y perpendicular al alambre. Entonces, nosotros sabemos que, ¿quién, profesor, acá? Sabemos que el campo magnético es igual al flujo, perdón, el flujo magnético es igual al campo magnético por el área, ¿sí o no? Si no es perpendicular, entonces tengo que hacerlo perpendicular mediante un ángulo, ¿no? Acá dice. O sea, hay tres maneras que puede cambiar el campo magnético, ¿no? El flujo, perdón. Cambia el campo magnético, cambia el ángulo, situación de rotación o cambia el área, ¿no? Lo que vamos a ver. Entonces siempre va a ser, mira, acá lo está dando un ejemplo, ¿no? Acá mira ¿qué dice acá? Acá justamente está un imán que está induciendo un campo magnético, ¿no? Dentro de esta bobina, ¿sí? Gracias a ese campo magnético se va a generar una diferencia de potencia. Acá hay ejemplo, ¿no? Lo que estoy poniendo acá. Inducción de la corriente, acá dice acá, inducción de la corriente, tú lo puedes ver acá, mira, tú lo puedes ver acá, que justamente vamos a agrandar un poquito más, mientras nosotros lo acercamos, mira, va a haber un sentido de la corriente, mira acá, si nosotros lo acercamos, la corriente, se va a generar la corriente una diferencia de potencia en este sentido, va a ir para arriba, ¿no es cierto? Mira, si nosotros lo acercamos, el imán dice acá, entonces acá la corriente va a ir en este sentido, o sea, en forma antihoraria, ¿ya? Ahora, si nosotros, en este caso, porque la corriente está en acá, ya está en el centro, dice acá, mira lo que está pasando. Es lo que está pasando, ¿no? Mira, la corriente del campo magnético está saliendo, está entrando, pero la corriente, el campo magnético, también va a generar un campo magnético, la espiral o la bobina, mira, y el campo magnético va a dar vuelta, dice, a la espiral. O sea, dentro de eso se va a generar un campo magnético, pero de la espiral. Muy bien. En caso contrario, si nosotros lo estamos sacando, ¿a qué sería acá? Entonces el campo magnético, la espiral va a cambiar su dirección del campo magnético, de la espiral. ¿Sí o no? Mira, acá está para arriba y va a ver en forma antihoraria. Bueno, acá dice todo lo que está. Hay dos campos magnéticos. Va a generarse dos campos magnéticos. Uno del imán y otro de la espiral, ¿verdad? Uno del imán y el otro del espiral. Bueno, B, el B, ¿no? Primero es el que aparece por la ley de Faraday. Bueno, acá. B, primero imán genera un flujo primario en la espiral del alambre. Entonces, gracias a ese campo inducido, nosotros podemos observar que quién, que el campo magnético, justamente se va a generar gracias a la inducción del campo magnético.
¿no es cierto? Ya, gracias a ese al campo, ¿no? Hasta acá preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? ¿Me escuchan o no, chicos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no me escuchan? Mm, Ya, seguimos, ya que nadie me... ¿Qué ha pasado, chicos? A ver, Jenny, ¿estás despierta? Delegado, ¿dónde está el delegado? ¿No se escucha? Ya, todo lo que vamos a hablar entonces, mira, va a ser de esta forma. Vamos a... Señorita Jessica, ¿se encuentra señorita Jessica? Ingeniera, buenas tardes. Aquí ¿Cómo estás, estoy. señorita? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hablan tus compañeros? Ay, no sé, ingeniero. Algo Mm, tendrán. Quizás les ha dado, no sé, una enfermedad de la lengua. Les ha Ya no dado sé. algo, ¿no? Ay. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Ya, continuemos, ingeniero, Continuemos. continuemos. Ya, muy bien. Entonces, vamos a ver en forma experimental, de repente en forma matemática, vamos a deducir todas estas formulitas. ¿En qué consiste, no? ¿En qué consiste lo que hemos dicho acá, lo que hemos hablado, que justamente, cómo se va a generar un- una diferencia de potencia, una fuente, ¿no? Gracias a quién? Al campo magnético, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver acá, a ver, lo que vamos a ver esto, hay muchas ventanas abiertas. Ya, ¿me escuchan, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan, por favor? Ujú. Sí se escucha. Bueno, gracias. Felizmente no están durmiendo. ¿Qué hemos dicho acá? Lo primero que tengo que hacer es generarme, esto va a ser una bombilla, pero una bombilla, jóvenes, ¿cómo lo podemos ver? Una bombilla simplemente tiene esta forma, ¿no?
tiene N, digamos, acá. Yo puedo ponerlo acá. Es una bombilla. Pero me está diciendo la bombilla, jóvenes, que gracias a esa bombilla, nosotros lo que tenemos acá, se va a generar, digamos, un campo eléctrico, un campo magnético, perdón. Pero mediante ese campo magnético se va a generar un campo eléctrico. Pero gracias a quién? Gracias a quién que nosotros vamos a inducir un imán, ¿sí o no? Un imán, de repente yo lo pongo por allá norte, y esto que sea sur, ¿no? Si tú quieres, ¿no? Ya, bueno, sur, ¿no? Entonces, gracias a este fenómeno que estamos acá, al imán, que vamos a inducir acá, justamente, ¿qué va a hacer acá? Se va a generar, va a haber líneas de campo magnético, ¿cierto? Va a salir por acá, ojo, por acá está ese campo magnético. Así están las líneas de campo magnético. Hemos hablado, ¿sí o no? Hemos hablado que hay líneas de campo magnético. ¿Ya? Líneas de campo magnético. ¿Sí o no? Ahora, en esta bombilla, estos jóvenes es una bombilla, ¿no? Es una bombilla que tiene de repente, va a tener una diferencia de área, ¿no? Puede ser que sea de repente más pequeño, no sé. Así lo podemos ver acá. Va a haber una diferencia de área, ¿sí o no? Va a haber una diferencia de área, ¿no? ¿Qué va a hacer acá? Entonces, mira, ojito, ¿ah? Primer caso, ¿no? Cuando nosotros estamos introduciendo acá a esa bombilla, obviamente que va a haber una diferencia. Lo que nos interesa a nosotros va a ser dentro de esta área, dentro de la bombilla. No nos interesa que esté acá en contornos o fuera, porque la generación va a ser. Ahora, muy bien, si nosotros estamos introduciendo, tú sabes que la dirección del campo magnético va a ir en este sentido, ¿no? Es cuando ¿quién? Es la dirección del campo magnético. Supongamos acá, esto va a ser el campo magnético. Esto va a ser el campo magnético, ¿no? El campo magnético P, ¿no? Ya. Pero obviamente que el campo magnético es en forma vectorial, ¿sí o no? Es en forma vectorial. ¿Ya? Lo puedes poner acá. Este es para mí el campo magnético. Pero ¿qué hemos dicho acá? Que justamente cuando nosotros lo movemos, estamos acercando la bombilla con una velocidad V, ¿no? Estamos acercando a, a la bombilla, pero esto va a tener una velocidad, ¿no? Una velocidad. Con una velocidad lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que se va a generar. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Es lo que al momento de introducir jóvenes, se va a generar una diferencia, una FEN. O sea, acá va a haber la ley, mira, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá va a ser la ley de Lenz, ¿no? Ley, uno va a ser una ley, va a ser la ley de Lenz. ¿En qué consiste la ley Lenz? Ahora, la corriente que se va a introducir dentro, que va a ser acá, más o menos va a ser, o sea, al momento de introducir nosotros vamos a ganar, se va a generar, ¿qué se va a generar? Una fuente, una FEN. Y cuando va a haber una FEN, va a haber una diferencia de potencia. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Supongamos, va a ir acá, mira, esto es menos, y de repente, ¿ah? Ahora, mira, esto es menos, lo voy a poner aleatoriamente. Ahorita lo analizamos si va a ir en este sentido, ¿estoy bien o no? ¿Ya? O sea, va a haber una fuente. Y cuando hay una fuente, entonces va a haber una diferencia de potencia. A esta fuente se va a llamar la fuente inducida, ¿no? Le denota con una letra E. A eso se va a llamar la fuente, la FEN inducida. Vamos a diferenciar la FEN inducida con la fuente que se genera. La FEN, acá, FEN, ¿qué sería? FEN, Inducida. exacto, FEN inducida. ¿Por qué inducida? ¿Alguien me puede, por qué inducida? Mm, ¿Sí o no? ¿Por qué inducida? Porque gracias a este cambio se está inductando, ¿no? Se está dando a esta bombilla mediante este campo eléctrico, está induciendo, vamos a inducir un campo magnético
a esta bombilla y esta bombilla va a generar su propio campo magnético. Si esto, mira, si este señor está entrando acá y la velocidad en este sentido lo estamos acercando, mira la velocidad, ¿ven? Entonces, la fuente, esta bombilla va a generar su propio campo magnético, pero su propio campo magnético va a ser digamos, en sentido contrario al campo que está ingresando, ¿no? Entonces sería de repente así, ¿no? Así más o menos. Así. Esto va a ser, en ese sentido se va a generar el campo magnético. Así. Es como en tu dedo pulgar va para arriba, derecho, entonces el campo magnético que va a generar esta bombilla va a ser en este sentido, así. Esto va a tener ¿quién? Su propio campo magnético de la espiral. De la espiral. ¿Sí o no? Entonces va a haber una diferencia de potencia acá, ¿sí o no? Entonces, gracias a esa diferencia de potencia se va a generar una fórmula y eso va a ser la FEN inducida. Y la FEN inducida, profesor, acá siempre se anota con este valor. La FEN inducida, nada menos y nada más, o con otra letra E, con una letra E más. Sí es la FEN, ¿no? Otro, no hay nada. La FEN inducida, profesor, es igual a la integral, pero en este caso va a ser una integral cerrada. ¿Dónde está la integral? Acá está. La integral cerrada, ¿de quién? ¿De quién, profesor, acá? Ah, va a ser del campo magnético, perdón, se va a generar, ¿qué va a generar? Un campo eléctrico. Un campo eléctrico, chicos. Entonces, está generando un campo eléctrico por la diferencial de la longitud. Diferencial de la longitud. Eso está generando. Ahora, como se está generando un campo magnético, un campo eléctrico, perdón, acá, entonces también esto es una FEN, una FEN, ¿qué es? Una FEN inducida, ¿no? Inducida. Ahora, obviamente que este FEN, mira, por fabricación, si nosotros nos vamos a comprar de repente una bobina, por fabricación tiene una resistencia a la fuente. Entonces, como va a haber una FEN, entonces, ¿qué significa, profesor, acá? La fuente, profesor, acá, nada menos y nada más va a ser ¿quién? La resistencia por la intensidad de corriente. ¿Sí o no? Ah, estoy mal, resistencia, R, ¿no? Resistencia por la intensidad de corriente. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros acá ponemos una diferencial, obviamente que va a una diferencial de potencia. Si nosotros jalamos un cablecito por acá, es como decir acá, jalamos un cable, uno que sea positivo, o de repente por acá lo jalamos uno que sea negativo, y obviamente si lo conectamos digamos, a una bombilla incandescente, una lamparita, lo que tú quieres hacer, a ver, bueno, lo conectamos a esta bombilla, obviamente que va a prender, ¿no? A eso se va a llamar, mira, la luz, digamos, la generación del campo inducida acá, se va a prender. Eso me trata de decir, joven, ¿sí o no? Eso me trata de decir. ¿Pero quién? ¿Gracias a quién? A al campo magnético inducido a esta bombilla. Mira, ¿cómo será, no? La naturaleza tan sabia. ¿Qué pasaría? Dice, es el primer caso, ¿no? El primer caso, número uno hemos hablado, ¿no? El primer caso, cuando justamente esto yo lo voy a introducir, ¿no? Cuando ingresa, o si no, lo acercamos, ¿no? Lo acercamos, acá, caso A, ¿no? A, ¿no? En este caso, A. Ya, bueno, A, ¿no? Se acerca a el imán, a la bombilla, o a la espiral, o como se llama, a la espiral, ¿no? Es en este caso, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿no? Hemos hablado, todo lo que hemos dicho lo vamos a escribir acá. Ahora, ¿qué pasaría? El mismo ejercicio también, solo es análisis, no más allá. ¿Qué pasaría en el caso
en el caso 2 acá, ¿qué pasaría si nosotros, mira, en el caso 2 misma, pero con la condición que la velocidad, en este caso hemos hablado que la velocidad se está acercando a la bombilla, ¿no? Se está acercando a la bombilla, en este caso. Pero ¿qué pasaría si nosotros, el mismo caso, pero ya no lo acercamos, sino, ya no, ya, hecho. Ya, ¿qué pasaría si lo alejamos, ¿no? Hay un ratito ya. Lo alejamos. ¿Qué hecho? Lo he borrado todo. Un minutito, por favor. Acá está, acá está. ¿Qué pasaría si nosotros, en este caso, lo alejamos? En este caso, ¿qué significa? Allá, la velocidad va a ir en este sentido, ¿no? O sea, una velocidad, obviamente que siempre la velocidad tiene su sentido, ¿no? Lo ponemos, ¿no? No es porque no queramos, ¿no? Pero con la condición de que, la velocidad lo vamos a alejar acá. Lo estamos sacando del campo. Pero obviamente, porque por el caso que lo estamos alejando, no significa que el campo magnético también va a ir en sentido contrario. Sigue el campo magnético, pero la intensidad del campo magnético va a ser diferente. Vamos al caso 2. En el caso 2 asumimos que la velocidad es igual a 0, ¿no? En el caso 2, ¿ya? El caso B, ¿ya? Vamos a ver el caso B. ¿Ve? Asumimos, antes de entrar al caso C, ¿no? La velocidad es 0. La velocidad es 0. ¿Qué sería? Entonces significa que la velocidad es, en este caso, igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que no se va a mover, ¿no? Entonces, en este caso, jóvenes, ¿qué significa? Que el campo magnético va a ser nulo. ¿Me entiende? Nulo va a ser. O sea, no va a haber de repente una diferencia de potencia, ¿no? No se va a generar. Entonces, ¿qué significa en acá? Que todos estos campitos pequeños, que todos estos pequeños campos, de repente, acá lo voy a poner, no va a poder generar, ¿no? En otras palabras, no va a haber estos campos, ¿no? No va a haber. Entonces, hay una observación grande acá, ¿no? Entonces, no va a depender justamente de que yo lo acerque simplemente, ¿no? Simplemente va a depender, jóvenes, ¿de quién? Va a depender de la velocidad con lo que yo lo estoy acercando. Eso sería, ¿no? Entonces, en este caso, como no lo estoy, simplemente lo he acercado y lo he dejado quieto. Entonces, simplemente ya no va a haber una variación de potencia. Entonces, ya no va a haber, de repente, una fe inducida. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, ahora, en el caso C hemos hablado, profesor, acá, el mismo ejemplo, ¿no? Para el caso C, ¿no? Vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero, ahí vamos a ver, este es caso C. Ya, bueno, acá sí te lo voy a poner ya, para poder explicarles, para poder escribir las ecuaciones. En el caso C, profesor, acá, ¿qué me dice justamente? Va a ver, es el caso C, ¿no? C. Dice, el imán se aleja, ¿no? Se aleja, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la velocidad en este sentido, ¿no? Acá, como no se mueve, entonces significa lo porras, ¿no? Significa que es la velocidad igual a 0, te dice. En este caso sí se está alejando. Se está alejando, entonces, ¿qué significa? Ahí viene el signo ahorita les voy a explicar el porqué del signo, ¿no? Ya, mira acá. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hemos dicho? Ahora, el campo magnético, obviamente que este imán está generando un campo magnético, ¿no? Ahora, en este sentido, mire, en este sentido, cuando nosotros lo estamos acercando, entonces, mira, ¿qué me dice acá? El campo magnético va a ir en sentido contrario al campo magnético inducida por el imán. Pero en este caso, cuando nosotros lo estamos acercando, para que no haya para que no se descompense de repente toda esta generación de carga que se ha producido gracias a la inducción del campo magnético, entonces, ¿qué va a hacer acá? La misma línea va a tener que ir en sentido
en el mismo sentido del campo, el campo magnético. ¿Para qué? Para que esto no se descompense. O sea, no haya una disminución de campo, del campo. Entonces, como va a haber una disminución de campo, ¿no? Entonces se va a mantener la energía. Entonces, ¿qué significa? Que va a ir en el mismo sentido, así. ¿No? En el mismo sentido. Así, ¿no? Ahí está, mira. Así está en centímetros. Así, en el mismo sentido. Entonces, ¿qué significa? Cuando la energía, ahora acá, esta parte quiero yo darle, ¿no? Esta partecita lo voy a poner acá. No, toda esta parte. Acá lo voy a poner. Mira, en esta parte, cuando nosotros justamente, mm, cuando nosotros lo hemos acercado, que hemos dicho que justamente el campo magnético se va a generar un campo magnético dentro de la espiral, ¿no? Su propio campo magnético dentro de la espiral. Ahora, el sentido que va a ser acá va a ser en contra, en sentido contrario, porque yo lo estoy acercando del campo magnético generado por el imán. Sí. Ahora, pero si nosotros lo alejamos, obviamente, en una espiral, nosotros hemos visto, no hemos visto en el laboratorio, eso no se ha podido ver, pero si nosotros lo podemos observar, más o menos así vienes, ¿no? Este de repente es el imán, ¿no? El campo. ¿Qué significa? Que el campo magnético va a salir en forma perpendicular así, en cada uno de ellos, ¿no? Acá. Así va a salir. Va a salir también por acá. Va a salir por acá. Esta forma tiene de salir, ¿no? Y va a salir por acá también. Así más o menos, ¿no? ¿Entiendes? Es la corriente que está yendo. Ya, muy bien, acá. Ahora, ¿qué me dice acá? Entonces, la fuente, la corriente que está yendo en este sentido, de repente en sentido, como está introduciendo, la corriente de repente está mal esto, ¿no? Puede ser que vaya así, mira, mira. Lo vamos a borrar esta partita nomás. La corriente, pues ahora acá, va a ir en este sentido, mira, la corriente va a ir en este sentido, ¿sí? ¿No? Sí, va a ir en este sentido, así, ¿no? Entonces va a ser acá de menos a más, así es, ¿no? La fuente, ¿no? De menos a más, porque está yendo la corriente en este sentido. Es cuando yo le estoy acercando, ¿no? Así. Pero en este caso, en el segundo caso, la corriente, cuando lo vamos a acercar, lo vamos a alejar, entonces la corriente va a ir en sentido contrario. O sea, ya no va a ir la corriente en este sentido, ¿sí? Es la corriente, ¿no? En ese sentido. Así lo puedo de repente exagerar un poquito para que lo puedan observar. Así. Es la intensidad de corriente, cuidadito que te confunde, la intensidad de corriente. Entonces la intensidad de corriente va a tener que ir en sentido contrario. O sea, cuando se está alejando, está disminuyendo el campo magnético, estamos alejando, entonces significa que va a ir en sentido contrario. Entonces, acá, esta es la intensidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente. Entonces sería acá de menos a más. Este va a ser el sentido, cuando justamente se va a alejar. ¿Sí? Entonces, por eso es la fórmula. ¿Qué me dice acá? Entonces, ¿qué podemos observar de esto? Entonces, ¿qué decimos? Que la fuente, profito, la fuente, ¿qué es la fuente? La fuente es, ¿qué es? Cuando es directamente proporcional, hay un signo de acá. Como signo. Ya puedo poner esto, ¿no? Es directamente proporcional a qué? A la razón de cambio, o si no, la derivada de quién? Del flujo magnético. Del flujo magnético. ¿Dónde está el flujo? De la derivada del flujo. Acá, acá está. Del flujo magnético, ¿no? Del flujo magnético. Con respecto al tiempo. Caramba. Con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. Ya, no importa. Diferencial del tiempo.
¿qué significa? Esto no tengo que borrar, si no, no va a haber. Entonces, eso significa, ¿no? Que el, eh, el flujo, o si no, el flujo magnético, bueno, no, es como hemos denotado el valor, la diferencia, la fe inducida, ¿qué significa? La fe inducida es directamente proporcional Proporción. ¿a qué? A la razón de cambio de quién, de quién, del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿verdad? Eso me trata de decir a mí, ¿no? Es directamente proporcional. ¿Quién? La fe inducida. De él estamos hablando, de la fe inducida. ¿Sí o no? La fe inducida. Y ahora, va a haber también otro caso, ¿no? Entonces, ya hemos analizado esto. Ahora también sabemos que la fe inducida, todo esto, la fe inducida, profesor, acá, mira acá, la fe inducida va a ser igual, la fe inducida, le ponemos acá su índice, ¿no? Inducida, inducida. ¿Por qué inducida? Porque gracias a este campo magnético vamos a inducir un campo magnético y se va a generar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico va a haber una diferencia de potencia. Es igual a quién? Al número de líneas que tiene quién, que tiene la espiral o que tiene la bobina. Ajá. Por la diferencial o la razón de cambio del campo magnético con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué significa? Va a haber una constante, acá una constante, ¿no? ¿Qué significa? Directamente, para que sea y directamente, profesor, esto va a depender del número de líneas que tiene la bombilla. ¿Me entiendes? Va a tener una bombilla. Ahora, ¿cuál es la ley de Faraday? La ley de Lenz lo que trata de decirte es este valor, ¿no? Se encarga justamente de quién, del número de vueltas, del negativo, de todo este valorcito, del número de vueltas que tiene el valor negativo del número de vueltas, todo esto. Esto va a ser, esto va a ser que este autor lo hemos visto, que va a ser la ley de Faraday, la ley de Lenz, perdón. Este señor. Entonces va a haber esto, ¿no? Todo lo que está en la diapositiva, vamos a hablar de eso. Ahora, lo que va a ser la ley de Faraday va a ser la razón de cambio. ¿De quién? La razón de cambio, ¿de quién? Con respecto, ¿no? ¿Qué sería todo? No sería la razón de cambio. O sea, todo esto, ¿no? Va a variar. ¿Por qué va a variar? Por eso, entonces, esto va a ser la ley de Faraday. A esto le vamos a llamar la ley de Faraday. No, Faraday. ¿Y qué es la ley? ¿Qué dice la ley de Faraday? Es cuando nosotros inducimos un imán, inducimos un campo magnético a una bombilla y esta bombilla va a generar su propio campo magnético. Al momento de generar su propio campo magnético va a haber corriente, se va a generar una diferencial de potencia. Al momento de generar, como lo ha generado una diferencia de potencia, entonces va a producir electricidad porque hay una corriente acá, una intensidad de corriente dentro. Ahora, ¿qué hemos analizado? Hemos visto que cuando nosotros, el imán, lo acercamos, el campo magnético que va a generar esta bombilla va a ser en sentido contrario al campo magnético del imán. Ahora, mira, ojo, ahora cuando dice acá el imán va a ser igual a 0, entonces acá no va a haber ningún tipo de campo, no va a haber diferencia de potencia. Entonces, ¿qué significa? Va a depender de la velocidad. ¿Sí o no? La velocidad. Ahora acá, si nosotros lo alejamos, el campo magnético, como se dice acá, va a cambiar el sentido de la corriente. Entonces, ¿qué significa? Que para que no se descompense este circuito, entonces, obviamente que el sentido, mire, ¿cómo será tan inteligente la naturaleza? Que el sentido, el fenómeno, que el sentido del campo magnético que está generándose la generación de esta espiral, para que no se descompense, tiene que ir en sentido también del campo magnético. Y ya no se va a descompensar. Imagínate,
¿Y quién lo dice eso? La ley de Lenzman. ¿Y qué es la razón de la ley de Faraday? Es directamente a la variación o la razón de cambio con respecto al tiempo. Mientras nosotros lo acercamos más, de repente se va a generar un campo eléctrico. Ahora, entonces, cuando lo estamos alejando, entonces, ¿qué va a hacer? Para que no se descompense, tiene que ir en el mismo sentido del campo eléctrico. ¿Sí? Eso está, todo lo que hemos hablado, acá lo tenemos. Entonces, va a depender al número de vueltas, ¿no? B es la constante y perpendicular al alambre, obviamente, ¿no? Esto está generando acá. Y el flujo magnético es igual al campo magnético por el área, ¿no? Muy bien. Acá lo tenemos, ¿no? Ejemplos hemos hablado. Acá también, mira, acá es lo que está sucediendo, ¿no? Dice. Mira, ¿qué es lo fundamental? Acá de repente nos ayuda también, ¿no? Mira, el fundamento de la ley de Faraday es la ley de conservación de energía. Mira. La corriente inducida la corriente inducida en tal sentido que el agente externo, causa el cambio, tiene que hacer un trabajo positivo. ¿Para qué? Para, para, para que pase la energía disipada acá. Entonces, lo que tengo que acercarlo, dice acá. Tiene que hacer un trabajo positivo, ya dice acá, en forma de calor, en forma de calor por la corriente. Por ejemplo, podemos demostrar que la potencia disipada por la corriente es exactamente igual a la potencia hecha por la mano, dice acá, por el agente exterior en este caso. Fijamos en el sentido de la corriente inducida de tal manera que el alambre siente una fuerza magnética hacia la izquierda. Estamos jalando. La cual quiere decir que la mano tiene que hacer una fuerza hacia la derecha, o sea, en sentido contrario, se tienes que empujar, ¿no? Y por lo tanto, se hará un trabajo positivo. Acá. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa de eso? Si yo lo pongo, digamos, la bombilla dentro, el imán dentro de la bombilla, no va a haber ningún trabajo. Entonces, no va a generar una fuente inducida. Pero si es que nosotros lo sacamos, ahí sí se va a generar o lo ponemos, porque tiene que haber una velocidad para que haya una fuerza inducida. Bueno, la corriente inducida por el movimiento de un conductor en un campo magnético tendrá un sentido de tal que se oponga al movimiento que origina dicha corriente. Para obtener una tensión inducida debe realizar un trabajo contra la fuerza que se opone al movimiento. O sea, a lo contrario tiene que ser. Bueno, acá te está hablando, ¿no? Las fórmulas, ¿no? ¿Y qué es eso? Es un trabajo. Ah, ¿qué es el trabajo, profesor? Fuerza por distancia, ¿no? Tú ya sabes que en física hubo. Muy bien, ¿qué es el trabajo? Gracias a la fuerza inducida, ¿no? Por la diferencial del área. Entonces, ¿qué es la fuerza? Es el campo magnético. ¿Qué sería? El campo magnético, porque la fuerza magnética, no, la fuerza eléctrica ya estamos hablando, tiene un trabajo. Es el campo eléctrico por la carga. Está induciendo ahí una carga. Entonces, al momento de resolver acá, entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a llegar que la fuente inducida, que va a ser la integral del campo magnético por la diferencial del área. ¿Quién lo dice eso? Ley de Faraday. Acá no, acá podemos observar gráficos que cómo se está generando. Todo esto en cruz va a ser un campo magnético. Un campo magnético. Y hemos dicho acá, hemos hablado que la corriente, el campo magnético, está saliendo en forma tangencial siempre a la superficie. Mira, podemos observar acá. Tangente, 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 tangente. Y el campo magnético va a ser todo esto, ¿no? Todo eso. ¿Sí? Entonces, va a haber una relación de quién. Hemos hablado que el campo magnético, ¿qué va a ser? La integral del campo magnético, perdón, campo eléctrico por la diferencial de la superficie es igual a la razón de cambio del campo, ¿de quién? Del flujo magnético respecto al tiempo. Es la ley de Faraday. Acá podemos observar también, mira, todos estos puntos es el campo magnético que está generando. Y el campo eléctrico es que está fugando, ¿no? Todos son las líneas tangentes. El campo magnético es perpendicular a la hoja y su sentido es constante. Es
Es de entrada, ¿no? Ya, bueno, acá hay experimentos, ¿no? Justamente gracias a ese flujo magnético. Bueno, a ver. ¿Hasta acá preguntas? No todavía. No todavía. Ya, seguimos. Ya, bueno, acá interconectar los elementos como se muestra en la figura, ¿no? Acá tenemos una fuente aplicada a un voltaje alterno al senoidal. ¿Qué significa senoidal? Justamente es cuando nosotros lo vamos a tener que acercar y de repente alejar, ¿no? Acercar, alejar. Entonces va a generar un flujo senoidal, o sea, va a ser en forma de onda senoide, ¿no? Mediante mediante el barig, ¿no? Observamos que sucede al foco que está conectado a la bombilla, dice acá. Entonces, si nosotros vamos a medir acá esa fuente, entonces, mediante el dispositivo vamos a ver la intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente va a subir y va a bajar mediante una función. Después conectar los terminales del foco al osciloscopio, este es el osciloscopio, y grafica la forma de la onda. Entonces, ¿qué forma va a tener esto? ¿No? Entonces también podemos verlo, ¿no? Se podía ver, ¿no? Mediante un osciloscopio se podía poner acá se ponían ¿no? Las cargas, ¿no? Positivo, negativo. Entonces, esto va a ser acá la generación. Esto va a ser justamente eh, ¿cómo se llama? La espiral o la bombilla, ¿no? Y nosotros estamos generando, ¿no? Un campo eléctrico. Y esta es la corriente, ¿no? La corriente, justamente, acá viene. Y acá se va a inducir. Dentro de eso, obviamente, esta espiral tiene forma de un cilindro hueco, ¿no? Entonces, dentro de eso se va a introducir. O si no, se va a acercar si no tenemos eso. Bueno, acá tenemos el experimento, ¿no? Señal del voltaje inducida alterno tiene una amplitud de esta forma, dice acá. Entonces, ¿qué dice la corriente? Que va a tener que bajar y va a subir, va a depender. ¿Sí o no? Este es esto, ¿no? La bombilla. A ver, dice acá, actividad uno, ¿no? El flujo magnético, ¿qué es? Eso tenemos que verlo también en forma experimental. A veces para experimentarlo sería bueno tocarlo, palparlo, sacar una bobina, tener un campo magnético, un imán, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? O sea, a veces de repente acá solamente vamos a tener que agarrar en forma matemática, ¿no? Por esta pandemia de repente no se está haciendo los experimentos. Bueno, acá te dice, ¿no? ¿Qué es todo con ese experimento, lo que está sucediendo acá? ¿Qué podemos observar? Eso teníamos que hacer en el salón, ¿no? ¿Qué sucede al foco, ¿no? ¿Cuál, cuál es la causa, ¿no? ¿Existe flujo magnético? Tendríamos que verlo, ¿no? ¿Qué pasaría si la qué pasaría si en la bobina, con un foco, lo ponemos a un lado del núcleo? ¿Qué es lo que sucedería, no? ¿Qué es el flujo? ¿Qué es el flujo, no? Que tenemos acá, ¿no? Y mire, existen interconexiones entre la bobina y, y la solenoidal, ¿no? Eso ¿cómo se llama? La gráfica que está poniendo acá. ¿Cuál es la forma de la onda que se observa, ¿no? Mediante el osciloscopio, ¿no? Que vamos a ver. ¿Cuál es su amplitud y cuál es su frecuencia? Eso podemos ver también. Entonces, más o menos una bombilla es justamente que está girando alambres, están encerrados acá. Es una bombilla, una bobina de inducción, dice, una bombilla, si no lo está generando acá, gracias, ¿no? Lo que se hace. Ahora, lo que se va a inducir acá va a ser inducir un campo, un imán acá, y ponemos dos terminales en estos sentidos y se va a generar. Acá tenemos ejemplo, ¿no? Una bombilla por este lado, ahí está, ¿no? Actividad, eso también tenemos que hacer, pero bueno, no se ha podido realizar eh, por todo esto. Pero,
Ya, entonces acá está, ¿no? Bueno, hay que hacer experimentos. Sería bueno hacerlo con, de repente, un trabajo sería, pero ya no. Vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer de repente un pequeño experimento y poder de repente realizar este fenómeno, este experimento de la ley de Faraday? Dice acá, mira, fuerza electromotriz inducida a partir del movimiento, ¿no? Ahí tenés lo que cuando acercamos o lo alejamos el imán, ¿no? Ahí está. Puede ser un ejemplo también. ¿Qué es lo que sucede, no? Sería bueno observar también. Eso sería en esta parte joven, ¿no? Hay que hacer ejercicios de repente para poder entender un poco más y ya, pues, ¿no? Saber el fenómeno, la inducción de corriente mediante un campo magnético. Esto los va a pasar, no se preocupen. Si hay preguntas, me lo hacen saber. No hay preguntas, hay preguntas. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ya, ¿me escucha? ¿Hay preguntas, jóvenes? Vamos a hacer ejercicios. Oiga, ¿hay alguien en casa? Sí, estamos en casa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué no me dicen nada? ¿Qué hace frío? Ya, chicos, 10 minutitos, un receso, ya, por favor. Ya, 10 Ya. minutitos.
Continuamos, ¿ya? A ver, vamos a ver. No duerman, por favor. Falta teoría, pero vamos a hacer unos ejercicios algunos para que ustedes puedan determinar, ¿no? Bueno, ¿qué me dice acá? Una bombilla consta de 200 vueltas. Vamos a utilizar los datos. ¿Qué tengo datos? Y para poder resolver. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? ¿O no me escuchan? Sí, sí se le Ya, escucha. datos. Ya, gracias, Jenny. Siempre atenta, Jenny. Ya, Pero sí, dice, jóvenes, una bombilla consta de 200 vueltas. O sea, el valorcito de n, ¿no? 200 vueltas. ¿Ya? Vueltas. ¿Qué más me dice? A ver, una bombilla consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohmios. De una resistencia total de cuánto, de 2 ohmios. ¿No? Eso por datos, dice 2 ohmios. Mm, Acá está, último, ¿no? ¿Qué más me dice acá? Ah, ya. ¿Qué más me dice? Ya. Ya. Cada vuelta, cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado, ¿no? De lado, ¿no? Es de lado, ¿cuánto es? Allá, la longitud, ¿no? Una vuelta de 18 centímetros de lado, ¿no? Listo. A ver. Y, y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bombilla. Si el campo cambia linealmente, ¿de cuánto? De 0 teslas, el campo magnético, de 0 teslas a, a 0,50 teslas. Tesla, ¿no? Eso me está diciendo, ¿no? ¿En cuánto tiempo va a cambiar? O sea, el tiempo, la variación del el tiempo en un segundo, ¿no? O sea, la variación del tiempo. Dice, el tiempo va a cambiar. ¿Eso en cuánto va a ser? Justamente va a ser en cuántos segundos. En 0,80 segundos. 0,80 segundos. Nada más, ¿no? Acá estamos la variación de teslas, ¿no? O sea, de 0 a Tesla, ¿no? Ya, es el campo magnético, nada más, ¿no? ¿Qué está pidiendo calcular? ¿Cuál es la magnitud de la fuente inducida en la bombilla? Te pide la fuente, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la fuente? O sea, la fuente, ¿cuál es? Es la fuente, ¿no? Esa, ¿cuál es la magnitud de la fuente? Dice, ¿cuál es la magnitud de la fuente? Fuente inducida en la bombilla mientras está cambiando el campo. Es la pregunta, ¿no? Mientras está cambiando el campo. Entonces, jóvenes, tú sabes cómo podemos calcular, ¿no? Entonces, primeramente hay que dar las fórmulas, ¿no? ¿Ya? Primeramente, para poder calcular la fuente, tú sabes cuál es la fuente, cuál es la formulita. Acá está. ¿Dónde está la fuente? Acá lo tengo. Caramba. Esto, ¿no? Ya, esta es la fuente, ¿no? Por dato tengo. Entonces, yo necesito calcular entonces la fuente, ¿no? Ahí está. Eso es mi fórmula, ¿no? Ya nada más. Me está pidiendo quién, cuál es la fuente, ¿no? Entonces, necesito calcular, ya tengo por dato que tengo el número de vueltas, ¿no? Que son 200 vueltas. Me faltaría calcular este valorcito, ¿no? La diferencia del flujo magnético, o si no, la razón de cambio del flujo magnético o la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, esto tengo que determinar, ¿no? Entonces, tengo que determinar esto, jóvenes, para poder reemplazar, ¿no? Eso tengo que determinar. Y no sé, ¿no? No sé, ¿no? De qué forma podría determinar esto? Muy bien. Pero podemos calcular que el campo magnético, el flujo, ¿qué es, jóvenes? Tú sabes que el flujo, nada menos y nada más, es el flujo, o sea, el flujo magnético, simplemente es ¿cuánto?
es la deriva. Hemos hablado, ¿dónde está el flujo? Mira, vamos a ver la forma que hemos hablado. ¿Dónde está el flujo? Vamos a ver, ¿no? Ah, ya, lo escribimos, si no, ¿no? Pero he mencionado, yo me acuerdo. Ya, el flujo magnético, nada menos y nada más, justamente vale, ¿quién? La integral, o si no, vale el campo magnético, ah, ya, el campo magnético por la diferencial, por la, por la diferencial del área, ¿no? Te está pidiendo la diferencial del área. La diferencial del área, ¿no? Del área, nada más. ¿Sí o no? La diferencial del área. Eso te está pidiendo calcular, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? El campo magnético, mira, acá lo tenemos en la diapositiva, hemos visto acá, el campo magnético, ¿dónde está? Acá está. Ya, simplemente, ¿qué va a hacer acá? Ah, ya, el campo magnético, el flujo magnético es la derivada, o si no, es la integral de quién. ¿De quién, jóvenes? Del flujo magnético o la diferencial del área, ¿no? Entonces, esto va a ser la integral que vamos a tener que calcular, ¿sí o no? Ahora, en este caso, jóvenes, en este caso me dice como nos da dando por dato, por la variación, creo que no hace falta ni determinar porque justamente ya me está dando por dato, ¿no? Ah, entonces yo puedo directamente ya, si tengo el flujo, parece que no lo hemos entendido bien, yo tengo el flujo, ¿no? Entonces yo también puedo escribir de esta forma la, el campo inducido, va a ser de esta forma, ¿no? Simplemente va a ser la variación, yo lo puedo poner acá, la variación de quién, ah, ya, la variación del flujo con respecto a la variación del tiempo, ¿no? Porque me está dando, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces simplemente esto reemplazo, ¿no? No hay otro caso más que hacer. Entonces, ¿cuánto vale? Eso vale, jóvenes, 200 vueltas, me dice por favor. 200 vueltas. Ya vuelta, ¿no? No pasa nada. Vuelta. Ahora, dice, está variando la variación. Tú sabes que la variación de este valorcito, ¿cómo se calcula la variación? Allá. Es justamente, es de 50 teslas, por dato te dice que es de 50 teslas. ¿A quién? Esto, ¿cómo se llama? Ujú. Bueno, 50 teslas a cero, ¿no? Pero justamente el flujo, la variación del flujo es el área, ¿no es cierto? Bueno, entonces simplemente acá me faltaría calcular siempre, ¿no? Pues simplemente va a ser esto, el flujo. ¿Qué va a ser el flujo? De hecho que tenemos que calcular, ¿no? El flujo, no es el campo magnético. Estoy mal yo entonces. Ya, entonces simplemente va a ser la variación del área, ¿sí o no? Acá yo lo puedo poner directamente, la variación del flujo, del campo magnético, perdón, del campo magnético, ¿no? Por la, acá, ya apareció nomás nada más, ¿no? ¿Por quién? Por variación del área, ¿no? Simplemente la variación del área, o si no el área, ¿no? Variación del área, nada más, es todo, ¿no? Lo que tengo que hacer. Ujú. En este caso, acá está, ¿no? El flujo magnético. Ya, muy bien. Entonces, repasemos, ¿no? El área. Pero me está dando justamente quién. El área, ¿cuánto me dice acá, jóvenes? Ahí vamos a leer, bueno, que sí. El área, ¿cuánto es? Dice, una bombilla consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia de ¿cuánto? De 20 ohmios. Ya, una resistencia de 20 ohmios, ¿no? Ya. Cada vuelta, ya, cada vuelta, es un cuadrado. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado. El área. Y actúa en un campo magnético perpendicular al plano de la bombilla, de la bobina, perdón. Si el campo cambia, eh,
linealmente de 0 a 50 teslas, dice, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de la fuente en la bombilla? Entonces tenemos que calcular, jóvenes, ya me está dando, ¿no? Mm, justamente el campo magnético. Entonces sería, ¿cuál sería el área, no? El área para poder determinar, pero me está dando la resistencia, ¿no? Ya, entonces solamente tenemos que calcular el área. El área, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar el área? Entonces, es un cuadrado, me está diciendo. Es un cuadrado. L al cuadrado, Ya, área de cuadrantes. ¿Cuánto dice de lado? 18 centímetros. Ya, ¿cuántos? 18 centímetros. Pero tiene que ser en metros, ¿no? Ah, entonces simplemente área del cuadrado, ¿no? Entonces simplemente el área del cuadrado aquí está, ¿no? ¿Qué sería? El área del cuadrado, entonces justamente va a ser L al cuadrado, ¿no? L elevado al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado. Entonces, pero me dice por dato, ¿cuánto dice? 18 centímetros. En teoría, lo podemos poner acá nosotros. Ayúdame a ver quién me puede ayudar esta parte. Allá. Sería 18 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la menos 2, ¿no? Y hasta en metros. ¿Sí? Pero me dice en al cuadrado, ¿no? Todo elevado al cuadrado. Ya está al cuadrado. Nada más, 18 al cuadrado tenemos que operar. Eso sería el área, porque es en forma de un cuadrado, te dice, ¿no? En forma de un cuadrado eso. Entonces, reemplacemos, ¿no? 18 al cuadrado ya sería, ¿no? 18, ya, es todo. Entonces ya salió. Reemplacemos, ¿no? Entonces sería acá. Sería 200 por... Ah, ya, bueno, acá hay que reemplazarlo, ¿no? Es la variación, ¿cómo sería? 50 teslas, ¿no? Porque te dice la variación. ¿Cuánto es la variación? De 0, sería 0,50 teslas. Teslas por menos 0, ¿no? Menos 0 teslas. Tiempo, teslas mayúscula, ¿no? Y las unidades del campo magnético. Teslas, ya, ahí está. Muy bien, ahora acá en este caso, ¿qué sería acá? Jóvenes, el área, ¿cuál sería? Acá está, ¿no? Ya, multiplicamos con eso me da, ¿no? Ya es todo. Entonces ya tengo, ¿no? La variación con respecto al tiempo, ¿no? Entonces simplemente esto, ¿no? La variación nada más. Entonces reemplacemos, ¿no? Todo este valorcito. ¿Por? ¿Entre cuánto? ¿Entre quién? Entre el tiempo, ¿no? Entre, ¿cuánto tiempo va a demorar? Demora 0,88. 0,80 segundos, ¿no? Y es todo. Sáquenlo cuánto me sale, por favor. Y me avisa nada más, ¿no? Eso sería como la inductancia del campo magnético que está generando. A ver, ¿cuánto sale? Me avisa. Vamos a mi calculadora. Acá está. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Salió? Ya, ¿cuánto me sale acá? Sacando los cálculos debe salirme 4,1 teslas. Ah, no. Ya, ¿no? La fuente, ¿no? En voltios. 4,1 voltios. Ya. ¿Está claro o no? ¿Me escuchan? Por favor, ¿me escuchan?
Ya, la pregunta, el otro, ¿qué sería? A ver, en el caso B está pidiendo, sería, la pregunta pongan, a ustedes, ¿qué me dice? A ver, ¿cuál sería, cuál es la magnitud de corriente, cuál es la magnitud de corriente inducida en la bobina? ¿Ya? ¿Quién me dice rápido nomás? ¿Ya? Ya, mientras que van pensando, voy a llamar a asistencia, ¿ya? Así que se me vaya. A ver, atención, por favor. Ah, Adriana Fiorella, ya Sarita. Baños Turpo, Presente, ingeniero. ya, muy bien, Sarita. Canasa Zulca, Presente, ingeniero. hoy despierten, me parece que solito hablando. Chalco Sea, Presente, ingeniero. ¿por qué no habla, señorita Chalco? Bueno, sí está hablando, ingeniero. Sí, ay, ay, ay. Solo que me confunde con Jenny. Ay, 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 ay. Chura Tunque, Presente, ingeniero. ya. Condoria Pasa, Presente, ingeniero. Condori Mamani, Presente. Evedos Mamani, Presente, ingeniero. Flores León, Presente, ingeniero. Gutiérrez Corimaigua, Presente, ingeniero. Gutiérrez Cruz, Presente, ingeniero. Guaricayo Turpo, y están todos y nadie habla, oye. Jihuallanca Presente, Ramos, ingeniero. Presente, ingeniero, Guaricayo Turco. ya, muy bien. Jihuallanca Ramos, Presente, ingeniero. ¿ves? Jove Luque, Presente, ingeniero. Mamani Carlo, Mamani Carlo, Mamani Choque, Mamani Choque, Presente, ingeniero Mamanicho. Mamani Anco, Presente, ingeniero. Ortiz Vilca, Ortiz Vilca, Presente, ingeniero. Pari Machaca, Presente, ingeniero. Peralta Sucasaire, Presente, ingeniero. Pocohuanca Álvarez,
Pocoanca Álvarez. Quispe Coaquira. Presente, ingeniero. Quispe Córdoba. Presente, ingeniero. Quispe Otazú. Presente, ingeniero. Rojas Reyes. Presente, ingeniero. Ya. Vamos con siguiente. Soñamamá Ninca. Presente, ingeniero. Silva. Presente, ingeniero. Vilavila Ochoa. Presente, ingeniero. Ya. Ya, ¿cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale? Coale, pues. Cual. Nadie me dice, nadie me corrige. Ya. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá, ¿cuál es la magnitud de corriente inducida? Simplemente, ¿no? Poner RI es voltaje, ¿no? Entonces, a ver, la diferencia de potencia, o si no, la fuente, como dice acá, la fuente, simplemente la fuente es igual a ¿cuánto? A resistencia por la intensidad de corriente, nada más. Tiene la fuente, entonces simplemente te pide la intensidad de despejar, no, nada más, ¿no? No sé por qué no me dice nada, no me indica. La fuente sobre la intensidad sobre la resistencia, ¿no? Listo, nada más. ¿Cuánto es la fuente? Pues ahora acá la fuente me está dando que es, hemos calculado es 4.1 voltios. 4.1 voltios, ¿no? Entre, y la resistencia me daban por dato, no es 2 ohmios, no. 2 ohmios, ¿no? Es por dato, me dice. ¿Cuánto sería esto? 20.5, ¿no? ¿Sí o no? No, 2.05. Sí, 2.0. 2.05, ¿no? Entonces acá te da la intensidad en amperios. Es todo, ¿no? Nada más. Ya. Ya. A ver, para ustedes, a ver, chicos, por favor, nadie me dice nada. No sé qué ha pasado con ustedes. Ya, escriban, a ver, les voy a dictar, a ver. Una bobina, perdón, rectangular. Acá voy a poner datos, ¿ya? Datos. Ya. Dice una bobina rectangular tiene 50 vueltas. N es igual a 50 vueltas. 50 vueltas, ya. ¿Qué más? 50 vueltas. Y dimensiones de quién? Dimensiones de cuánto? 5, o sea, dimensiones, las dimensiones, ¿no? O sea, el área, ¿no? El área, ¿saben? El área es igual a cuánto? 50, no, 5 centímetros ¿por cuánto te dice? Por 10 centímetros. ¿No? Ya. Dice, se deja caer desde una posición donde B es, o sea, el campo magnético es 0, ¿no? Ah, ajá. El campo es 0 hasta hasta una posición de cuánto? De 0.50 teslas. ¿Ya? Y se dirige perpendicular al plano de la bobina, perdón. Calcule la magnitud de la fuente, o sea, te pide la fe. Lo mismo, ¿no? La fe, ¿no? La fe en promedio inducida en la
bobina, ¿no? Si al desplazarse ocurre en cuánto, una variación de tiempo, ocurre un tiempo de t de 0.250 segundos. Nada más. Ya jóvenes, ¿cuánto sale eso? Totalmente sencillo. Es similar, ¿verdad? Similar, nada más tenemos que reemplazar en acá, nada más, ¿no? Tenemos que calcular el campo, no, acá no, ¿cómo se llama? Ya nos da el campo magnético. Entonces nos está pidiendo calcular justamente el valorcito de la densidad, ¿no? La fuente. ¿Cómo se llama este? La razón de cambio del campo de esto, del flujo magnético, ¿no? Del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, primeramente tienes que calcular el flujo, ¿no? Y el flujo, ¿cómo vas a calcular? Simplemente va a ser el campo magnético por el área, ¿no? Entonces, esto es en metros, ¿no? Esto tienes que calcular a metros, tienes que estar todo a metros. O sea, todo a metros vas a tener que calcular. Lo calculas todo a metros y ya salió, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Carambas. Ya. Esto para a metros tendrías que multiplicar por 0. No, por 10 elevado al cuadrado, ¿no? No, a la menos 2. Ya se convierte en metros, ¿no? Y esto también, acá, lo mismo, ¿no? Ya, por 10 elevado a la menos 2. ¿No? Y ya se convierte en metro, ya está. Ya tienes en metro, ¿no? Ya entonces, el flujo magnético, esto simplemente es igual a cuánto, ¿no? Al todo, ¿no? El flujo magnético es igual a cuánto? Al cambio del campo magnético, ¿sí o no? Al cambio del campo magnético. Ay, cartón se borde. Al campo, la variación del campo magnético. ¿Ya? Por el área, ¿no? Simplemente área, ¿no? El área no va a variar. ¿Cuánto es la variación del campo magnético? Lo tienes, ¿no? De 0,50 teslas. 0.50 teslas. Tesla, ¿no? ¿Por qué? El área, acá está el área, ¿no? Todo ya está convertido a metros, ¿no? Sería cuánto, lo puedes poner acá, digamos acá, 50 por 10 elevado a la menos 4. Ya entonces va a estar en metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Nada más, ¿no? Metros al cuadrado, metros cuadrados. Listo, es todo. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Te dice el área. ¿Qué más que la variación? Ya tienes todo, ¿no? Entonces simplemente reemplazar los datos y ya sale. ¿Dónde vas a reemplazar? En acá, pues ahora acá, ¿no? Ya, acá reemplazo, ¿no? ¿Cuántas vueltas tienes? Tienes pues ahora acá 50 vueltas, ¿no? 50 vueltas, dice. Ya. El flujo aquí está, pues ahora acá, ¿no? Lo multiplico por todo esto, es el flujo. ¿No? Ya. Ahora, un ratito, vamos a poner acá. Ya, y finalmente, el tiempo va a ser en este tiempo, ¿no? Ya, listo. Ya esto lo sacas y te va a salir el valor de la inducción magnética. Listo, jóvenes, con eso quedamos hoy día. Para mañana vamos a continuar con este tema, porque falta hablar también. Esto lo voy a colgar dentro de media horita o una hora va a estar ya. Todo esto, ¿no? El PTT y el grabado. Nadie me responde, nadie me dice qué ha pasado, están callados hoy.